Shalom Alejem, amada familia israelita. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Ki Tetzé, que significa cuando salgas. Seguimos hoy con el estudio de la tercera aliyá en el libro de Devarim, Deuteronomio en español, capítulo 22, versículo 8 al capítulo 23, versículo 7 en las versiones hebreas, y en las versiones castellanas del capítulo 22, versículo 8 al capítulo 23, versículo 6. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torá. Amén. Iniciamos en el capítulo 22, versículo 8. Cuando construyas una casa nueva, debes hacer una baranda sobre el techo para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguien se cae de ella. Nos encontramos en presencia de un precepto que establece el fundamento para construir una base sólida de protección hacia los demás. Todos los principios éticos que regulan lo que conocemos como derechos humanos se derivan de este. Debemos conocer que las casas israelitas tenían un techo plano y las terrazas de las casas servían de lugar de reunión. Lo vemos en Yahoshua, Josué capítulo 2 versículo 6, Shemuel Aleph, primera de Samuel capítulo 9 versículo 25 y Shemuel Bet, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2. Para evitar que una persona se cayera de la azotea y trajera culpa de sangre al dueño de la casa. Cualquier persona que edifica una nueva casa tenía que proveer un parapeto, defensa o baranda para la protección de otras personas, lo cual denota responsabilidad y preocupación por el bienestar ajeno. Este mandamiento declaraba que, si una persona tenía un accidente, el dueño de la casa era legal y moralmente culpable, dado que al transgredir el mandamiento propiciaba, por su irresponsabilidad, un accidente que podía haberse evitado si hubiera protegido su propiedad. Pasamos al versículo 9. No siembres tu viña con semilla de dos clases, no sea que no puedas usar la cosecha, la de la semilla que has sembrado y el producto de la viña. Esta prohibición aplica en primer lugar para la tierra de Israel. Sin embargo, la halajá establece que es aplicable también en otras tierras. La Torá primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer, como lo vemos en el versículo 13. No son sabios los que se casan primero y luego buscan trabajo y casa. En el nivel de estudio Peshat, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si se mezclan dos clases de semillas. En el nivel Remés, podemos comparar la viña con Israel, según nos lo permite ver Yeshayahu, Isaías capítulo 5 versículo 7. Porque la viña de Yahvé, de los ejércitos, es la casa de Israel, el semillero que atendió con amor con los hombres de Yehudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia, esperaba equidad, pero solo vio maldad. En Israel no se puede sembrar dos clases de semilla, de acuerdo con la siguiente clasificación. Primero, los hombres temerosos y obedientes a la Torá. Segundo, los hombres paganos desobedientes al mandamiento, amadores de sí mismos, como lo define Rab Shaul en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estos grupos, según el mandamiento que encontramos en Devarim capítulo 7 versículos del 1 al 4, no deben entremezclarse hasta el punto de emparentar, puesto que está demostrado a través del recorrido histórico del relato bíblico que la asimilación, la mezcla a la que se refiere este pasaje, eventualmente termina destruyendo al pueblo consagrado al Eterno. Tengamos presente en este punto las enseñanzas dadas por Yeshua sobre este particular que encontramos registradas en Hillel, Lucas capítulo 8 versículos 11 al 15. Esto es lo que significa la parábola. La semilla es la palabra de Yahvé. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el acusador y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan.
En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, quedan ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y producen fruto con perseverancia. Seguimos en el versículo 10. No ares con un asno y un buey juntos. Según el nivel Peshat simple, podemos hablar aquí de la protección de los animales, tanto para que no se dañen cuando trabajan juntos, como para que no se mezclen. La mezcla entre especies está prohibida. Antes del diluvio, fueron mezcladas las especies de los animales, y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida. Lo vemos en Bereshit, Génesis capítulo 6, versículo 12. En el nivel remés, en el nivel alegórico del estudio exegético de la Torá, podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las congregaciones. En Corintiyim Aleph, 1 de Corintios capítulo 9, versículos 9 al 11, se compara al líder con un buey. No es bueno poner líderes con visiones diferentes y que no estén unidos en una Keilah o una congregación. No se puede permitir en el liderazgo a alguien que no tenga el espíritu del Mashiach o que no haya nacido de nuevo. Este texto también nos enseña que un justo no debe unirse a un malvado en una empresa o negocio. Muy a pesar de que parezca ser la alternativa más obvia para poner a marchar la empresa, debemos preferir a los que como nosotros son temerosos del Eterno y fieles a los mandamientos. Estos aportarán una mayor manifestación de Shalom del Todopoderoso y prosperidad en cada emprendimiento. Decidirse por incorporar a los santos en nuestras gestiones económicas es escoger la prosperidad y el empoderamiento. Versículo 11. No uses ropa que combine lana con lino. Según los sabios, significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica a la mezcla de lana y lino. La lana es de origen animal puro, el lino es de origen vegetal que representa al suelo. Según nos enseña el Talmud, era permitido mezclar lana y lino solo en el talit. Los flecos son de lana y están permitidos poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. Estas prohibiciones de mezcla de suelo y animal en la ropa nos enseña que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites que la Torá marca ni mezclar conceptos entre sí. De lo contrario, marcar bien la diferencia entre una cosa y otra. Para los estudiosos de Torá, esto es importante, pues establece límites ante la obra interpretativa. Coloca frenos a las ideas preconcebidas con las que nos presentamos ante el texto, con el fin único de encontrar en ella, a como dé lugar, una forma de legalizar aún las situaciones más absurdas. Es sin duda un mandamiento que representa una advertencia de peligro que nos alerta a no cometer este error, que ha dado luz a tantas herejías y a tantas denominaciones dentro del marco protestante. Versículo 12. Hazte flecos en las 4 esquinas del manto con que te cubres. Sobre este versículo en particular, señala Aryeh Kaplan, hay 3 palabras básicas que precisan ser definidas: tzitzit, petil y gedilim. La palabra tzitzit únicamente aparece en otro lugar de la Biblia y Ezequiel capítulo 8, la primera porción del versículo 3. La forma de una mano fue extendida, la cual me tomó por un mechón de pelo, tzitzit. En referencia a este versículo, el Talmud nos informa que los tzitzit son un conjunto de hilos que cuelgan libremente, parecidos a un mechón de cabello. De este modo, obtenemos el primer requerimiento de los tzitzit. Deberán contener un cierto número de hilos sueltos. Esta parte de los tzitzit es denominada anaf. A continuación, la Torá nos dice: pondrán en el tzitzit de las esquinas una hebra trenzada, petil, de lana azul. La palabra petil o hebra trenzada tiene un significado particular y entre otros las siguientes connotaciones. Primero, enrollamiento. De esto inferimos el hecho de que uno de los hilos deberá estar enrollado alrededor de los demás. Por ello la Torá declara que deberá estar colocado en el tzitzit de la esquina.
La palabra tzitzit se refiere a los hilos sueltos y el petil o enrollamiento es colocado sobre y alrededor de ellos. Inicialmente los hilos son colgados para formar hilos sueltos o tzitzit. Acto seguido se debe tomar uno de los hilos y enrollarlo en ellos. Esta es la que se emplea comúnmente para hacer la mayor parte del enrollamiento. Segundo, dos hebras enlazadas entre sí. Esta es una de las razones por las cuales cada uno de los hilos de los tzitzit están hechos de dos hilos entrelazados a modo de cuerda. La mayor parte de las autoridades halágicas también concuerdan en que siempre que se menciona un hilo en la ley yaudita es definido como un enlazamiento de una o más hebras. Los tzitzit siguen esta regla. Tercero, hilo doble. Es casi una combinación de las dos primeras. La palabra significa tanto unido como torcido. Por consiguiente, también denota un hilo doble. De aquí aprendemos que los hilos son dobles. Esta es la razón por la cual hacemos los tzitzit de 4 hilos y luego los doblamos para hacer 8. Encontramos varios lugares donde una hebra azul era utilizada de acuerdo con el mandamiento, como por ejemplo en las vestiduras sacerdotales. En ese caso, también era colocado a través de un agujero y doblado sobre sí mismo como se hace actualmente. Finalmente la Torá dice, harás gedilim, flequillos en las 4 esquinas de tu vestimenta con las que te cubres. Esto inmediatamente nos informa que los tzitzit únicamente son llevados puestos en una vestimenta de 4 esquinas o rectangular. Esta es la razón de por qué tanto el talit como el talit katán son de forma rectangular. La palabra gedilim nos enseña otro hecho importante acerca de los tzitzit. Mientras que la palabra tzitzit hace referencia a cabellos sueltos o hilos, la palabra gedil del Strong número 1434 significa cabello o hilos unidos entre sí para formar una trenza o una cuerda. Obviamente, un solo hilo, incluso si estuviera doblado y enrollado, no sería llamado un gedil o flequillo. Como vimos, la palabra petil ya tiene esta connotación. Por consiguiente, es necesario que se refiera a un mínimo de 2 hilos dobles. La palabra utilizada en la Torá, gedilim, está en plural. Por lo tanto, deberá haber un flequillo doble en cada esquina. Esto constituye una alusión al hecho de que los tzitzit deben contener 4 hilos dobles. Gedil en singular son 2 hilos y gedilim en plural corresponderían a 4 hilos y por último el hilo azul. Por razones estéticas, nuestros sabios decretaron que el gedil esté formado por 1/3 de la longitud total de los tzitzit y que el anaf emplee los 2/3 restantes. El uso del tzitzit resulta en un ejercicio de obediencia que potencia el recordatorio constante de las 10 palabras más importantes de nuestra existencia, las que determinarán día tras día el camino que seguiremos. Este hará la diferencia entre el éxito y el fracaso, la bendición o la maldición, y determinará que nos vaya bien o mal en nuestras gestiones cotidianas. Versículo 20. Pero si la acusación resulta cierta, se halló que la muchacha no era virgen. El texto se refiere al caso en el que la mujer cometió adulterio después del primer paso de matrimonio yaudita, llamado desposorio, en hebreo erusín, el cual se realizaba luego del pago de la dote matrimonial. Este valor correspondía a 50 shekels de plata aproximadamente, los cuales se daban al padre de la doncella virgen por parte del novio, no en un sentido de compra, sino como señal de agradecimiento y evidencia de que él mismo era capaz de suplir las necesidades de su anhelada esposa. Luego de este pacto, aún sin consumar el matrimonio ante todas las entidades, ya ambos estaban unidos y apartados el uno para el otro. Versículo 26. Pero no le harás nada a la muchacha. La muchacha no incurrió en pena de muerte, porque ese caso es como el del hombre que ataca a otro y lo asesina. Luego de abordar desde distintas aristas las sentencias que se cometieran en los diferentes casos de deslealtad matrimonial, se menciona una situación que no solo es condenada, sino que establece una cláusula de liberación de toda responsabilidad a la mujer agraviada. Se refiere al acto de violación, el cual es comparado con un asesinato.
El daño que un hombre hace en contra de una mujer cuando la viola es comparado con la pérdida de la vida. Por ello, ningún siervo del Eterno, los que guardamos Torá y seguimos al Elohim justo y compasivo que se reveló por medio de la Biblia, debe consentir el maltrato y la violencia hacia la mujer, mucho menos la violación. Entramos al capítulo 23, versículo 1. Nadie que sea castrado o que tenga un miembro amputado será admitido en la comunidad de Yahvé. Es preciso recordar que el castrado es uno que tiene sus testículos dañados o magullados. Según hallazgos, era una práctica que podía ser tanto infringida como autoinfringida con el fin de evitar prole o descendencia. La prohibición de entrar en la asamblea del Eterno y por ende a la congregación de los santos significa que un castrado, magullado o cortado no puede casarse con una mujer israelita. No implica esto el hecho de compartir un mismo espacio de culto. Es sencillamente por no poder engendrar. La Torá prohíbe la esterilización de los hombres y animales. Versículo 2. Ningún hijo legítimo será admitido en la congregación de Yahvé. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la asamblea de Yahvé. La palabra hebrea que ha sido traducida para bastardo es manser, del Strong número 4464, que significa uno que ha nacido en incesto o adulterio. No puede casarse con un israelita. Un manser solamente es el resultado de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada como caret, cortamiento espiritual o expulsión del pueblo de Yahvé. Esta expulsión es aplicada directamente por el Eterno, aun cuando por ocultamiento, irresponsabilidad y complicidad de los llamados a hacer cumplir la Torá no hayan aplicado dicha sentencia. Sépase que un manser es una persona que ha nacido de la unión entre un israelita y un gentil. Versículo 3. Ningún hombre amonita ni moabita será admitido a la congregación de Yahvé. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, será admitido en la asamblea de Yahvé. Ruth era moabita y Naamán, la esposa del rey Shlomo y la madre del rey Roboam, era moabita. Lo vemos en Malaquim Aleph, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Las dos entraron en Israel por casamiento y formar parte de la genealogía del Mesías. Esto nos muestra que la prohibición solo era para los varones, como fue establecido en la Halajá. Versículo 4. Porque ellos no les ofrecieron alimento ni agua en el viaje a ustedes después de que salieron de Misraim, y porque ellos alquilaron a Bilam, el hijo de Beor, el de Petor de Aram Naharaim, para maldecirte. Al estar en presencia de este versículo, debemos recordar que los fundadores de estos dos pueblos, el amoní y moabí, nacieron de una relación incestuosa mantenida entre Lot y sus dos hijas. Lo encontramos en Bereshit capítulo 19 versículo 31. Además de esto, la Torá menciona otras conductas indignas en contra del pueblo de Israel, pues se comportaron de manera oportunista, egoísta y malintencionada. Por ello, amoní y moabí no podrán ingresar al pueblo de Israel. Los sabios del Talmud interpretaron que esta prohibición afecta solamente a los varones de ambos pueblos, culpables de la mencionada acción indigna. Referencia tomada del Talmud Yerushalmi, tratado Ibamot 88 Alajá 3. Prueba de ello lo constituye el caso de Ruth, quien aún siendo moabita ingresó al pueblo de Israel. Lo vemos en Ruth capítulo 1 versículo 16. La lección que se deriva de esta ley, que emite una sentencia tan severa y sin límite de tiempo sobre los amoní y los moabí, advierte a los que nos niegan la mano cuando nos ven en aflicción, a los que de manera oportunista y rapaz suman obstáculos y desean nuestro declive y maquinan en nuestra contra usando terceros, que por mucho que se oculten, el Eterno no permitirá que pasen como inocentes, sino que su sentencia de exclusión será irreversible. Recordemos la declaración sobre este punto que realiza Yeshua al decir en Mateo capítulo 18 versículo 6. Y cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. Versículo 5. Pero Yahvé tu Elohim no quiso hacerle caso a Bilán,
Más bien, Yahvé tu Elohim convirtió la maldición en bendición para ti, porque Yahvé tu Elohim te ama. La maldición pedida a Bilam fue cambiada en bendición por el Eterno. Él es capaz de cambiar cualquier maldición que haya sido proferida sobre nuestras vidas en bendición. La maldición más grande de la historia fue cuando el Mesías fue colgado sobre un madero, según expresará Rab Shaul en Galatiim, Gálatas capítulo 3, versículo 13. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanakh dice: todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Devarim capítulo 21 versículos 22 y 23. Esta maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación, como fue escrito en Galatiim capítulo 3 versículo 14. Yeshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Deseamos que este estudio traiga prosperidad y bendición en la palabra de nuestro Salvador. En el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom.